En el verano de 1974, Alemania Occidental, entonces dividida por el frío muro de Berlín, se convirtió en el centro del mundo. Fue un verano turbulento, pero en el campo la selección alemana bajo el liderazgo del gigante silencioso, Helmut Schön, forjó una trayectoria increíble en el mundial disputado en su propio país. Frente a una hermosa y encantadora Holanda con el fútbol total de Johan Cruyff, los alemanes optaron por un estilo de juego disciplinado científico, pero también astuto y valiente. La victoria por 2-1 en la final en Múnich no solo les dio a casa la prestigiosa Copa de Oro, sino que también confirmó una verdad: el fútbol es un juego de momentos y un espíritu de acero. Se convirtieron en un recuerdo imborrable, un símbolo de la tenacidad y la voluntad alemanas. Pero cuando las luces del Estadio Olímpico se apagaron repentinamente, cuando los vítores del Weltmeister campeón mundial se desvanecieron en el pasado, los héroes de ese año regresaron a la vida real llenos de giros y sorpresas. Ha transcurrido más de medio siglo. El tiempo es como un río que nunca deja de fluir, arrasando con su juventud y dejando huellas de alegría, ira, amor y odio en sus vidas. Algunos se convirtieron en poderosos emperadores, otros encontraron la paz en un pequeño rincón de un café, y también hubo quienes fallecieron para siempre, dejando tras de sí un arrepentimiento infinito. Tranquilicemos nuestros corazones para escuchar la historia del destino de los chicos de Die Mannschaft en 1974. Franz Beckenbauer, a sus 28 años, era el alma de la selección de Alemania Occidental en 1974. No solo era capitán, sino también el Kaiser, el hombre que revolucionó el rol del líbero, convirtiéndolo en la plataforma de lanzamiento de todos los ataques. Con su actitud relajada, su cabeza alta y sus artísticos pases con el exterior del pie, Beckenbauer se convirtió en el corazón y el cerebro del equipo. Su imagen, jugando con dolor mientras dominaba la defensa, con su autoridad natural, ha pasado a la historia. Su actuación ese año fue una rara combinación de gracia y precisión casi absoluta. Tras su apogeo en 1974, la carrera de Beckenbauer continuó floreciendo. Se fue a Estados Unidos para jugar en el New York Cosmos con el Rey Pelé, creando una fiebre futbolística en el país de las barras y las estrellas. Al retirarse, se sentó en el banquillo de los entrenadores e hizo lo que solo Mario Zagallo y posteriormente Didier Deschamps pudieron hacer: ganar el Mundial como jugador y como entrenador en 1990. Sin detenerse ahí, se convirtió en un gran entrenador, el hombre detrás del éxito del Bayern de Múnich y el principal artífice de traer el Mundial de 2006 a Alemania. Beckenbauer es comparado con Lichtgestalt, un personaje de luz cuyas manos se vuelven doradas donde las toca. Sin embargo, la vida personal del emperador no estuvo exenta de momentos difíciles. En sus últimos años enfrentó acusaciones de corrupción relacionadas con los derechos de organización del Mundial de 2006, lo que empañó ligeramente su impecable imagen. Optó por vivir recluido en Salzburgo, Austria, alejado de los medios, enfrentándose a un deterioro de salud cada vez mayor, perdiendo la vista de un ojo y sufriendo infartos. También sufrió un gran dolor al perder a su hijo Stephen en 2015. Beckenbauer, en sus últimos años, era un anciano pensativo, contemplando la gloria y la nada. Sin embargo, el viaje del gran emperador tuvo que detenerse. El 7 de enero de 2024, Franz Beckenbauer exhaló su último suspiro en brazos de su familia a la edad de 78 años. Su partida fue una gran conmoción, dejando un inmenso vacío, inabarcable en el corazón del fútbol alemán y mundial.
Su legado no solo fueron títulos, sino también un estandarte de eterna elegancia. Paul Breitner, con tan solo 22 años, fue el rebelde más audaz del fútbol alemán en el Mundial de 1974. Su afro y kimchi, su espesa barba, lo convirtieron en un símbolo de desenfreno, pero fue su estilo explosivo el que dejó su huella. Breitner, con serenidad, se acercó al punto de penalti en la final y marcó el gol del empate, un momento reservado para los Steelheads. Aunque empezó como lateral, tenía el alcance de un centrocampista, combinando a la perfección fuerza física y perspicacia táctica. Tras la gloria de 1974, Breitner dio un giro espectacular al fichar por el Real Madrid y pasar al centro del campo. Regresó al Bayern de Múnich y creó el famoso dúo Breitnig con Rummenigge. Breitner era famoso como un intelectual de izquierdas que leía abiertamente libros de Mao Zedong y el Che Guevara, y no temía criticar a la Federación ni a sus propios compañeros. Tras retirarse, se convirtió en un agudo comentarista y un periodista inflexible. También trabajó como asesor del Bayern de Múnich, pero siempre mantuvo cierta distancia con los directivos debido a su personalidad excesivamente directa. Hay una sorprendente coherencia entre el Breitner salvaje dentro y fuera del campo independencia y nunca doblegarse. Se afeitó la espesa barba y se volvió más elegante, pero su arrogancia y pensamiento crítico permanecieron intactos. Vivió una vida tranquila con su familia, alejado de escándalos personales, pero cada vez que hablaba de fútbol, toda Alemania tenía que escucharlo. Hoy, a sus 72 años, Paul Breitner sigue sano y ejerce como embajador de la marca, una leyenda viva del Bayern de Múnich. Se toma su tiempo para disfrutar de su vejez, pero el entusiasmo en los ojos del rebelde de aquellos años parece no apagarse jamás. Sepp Maier, el gato de Anzing, llegó al Mundial de 1974 en la cima de su carrera a los 30 años. Era el portero, definitivo el hombre que imponía la tranquilidad absoluta con sus reflejos ultra rápidos y su dominio del área. En la final fue Maier quien evitó ocasiones claras para Holanda, aguantando hasta el último minuto. No solo atrapaba el balón con precisión, sino también con maestría, con un estilo de juego lleno de improvisación. La carrera de Maier estaba en su apogeo cuando la tragedia lo azotó. En 1979, un grave accidente de tráfico lo dejó gravemente herido, obligándolo a retirarse prematuramente. Sin rendirse al destino, Maier se dedicó a entrenar porteros y se convirtió en el gran maestro de Oliver Kahn. Estuvo vinculado al Bayern de Múnich y a la selección alemana durante décadas, inspirando a generaciones de juveniles en la vida real. Maier es famoso por su humor, un auténtico cómico con chistes traviesos que ayudan a aliviar la presión de sus compañeros. Incluso hizo magia y participó en programas de televisión. La imagen de un portero entrando a la portería y la de un anciano alegre y siempre sonriente en la vida real son dos caras de la misma moneda. Sepp Maier utilizó una sonrisa para afrontar las dificultades, incluyendo un accidente que casi le cuesta la vida. Vivió una vida optimista, disfrutando de la alegría de las cosas más sencillas como jugar al golf o pasear al perro. Ahora, a los 79 años, Sepp Maier está completamente retirado y vive plácidamente en el sur de Alemania. La afición aún lo llama cariñosamente el portero nacional, símbolo de optimismo y espíritu de superación. Gerd Müller. El bombardero era el terror de todas las defensas. En el Mundial de 1974, a los 28 años, marcó el gol decisivo de la final con su característico remate con efecto.
bajo robusto, con pies grandes y un equilibrio asombroso. Müller era modesto, pero de una eficacia devastadora. Era un asesino en el área capaz de convertir las ocasiones más pequeñas en goles. Tras retirarse del fútbol americano en Estados Unidos, la vida de Gerd Müller se sumió en una profunda oscuridad. Sufría de depresión y alcoholismo, y perdió el rumbo al perderse en el foco de atención. Fueron sus antiguos compañeros de equipo como Hoeneß y Beckenbauer, quienes lo ayudaron, lo llevaron a rehabilitación y le dieron el puesto de entrenador del equipo juvenil del Bayern de Múnich. Müller recuperó la alegría convirtiéndose en un fiel maestro para guiar a Thomas Müller y Philipp Lahm. Vivió una vida privada y humilde completamente opuesta a los goles explosivos en el campo. Pero el destino es cruel en los últimos años de su vida. El recuerdo del rey de los Bombers fue borrado gradualmente por la terrible enfermedad de Alzheimer. Ya no recuerda los goles, ya no reconoce a sus familiares y vive tranquilamente en una residencia de ancianos con cuidados especiales. El otrora héroe ahora está desconcertado como un niño olvidando el halo que una vez creó. Y entonces el 15 de agosto de 2021, Gerd Müller falleció a los 75 años. Su fallecimiento fue un triste final para el mejor delantero de la historia del fútbol alemán. Su legado son los récords, goleadores que desafían el tiempo y la lección de trabajo en equipo que salvó una vida. Berti Vogts, apodado el Terrier de 27 años, era la personificación del trabajo duro y la tenacidad. Su tarea en la final de 1974 fue la más difícil del mundo en aquel entonces, marcar a Johan Cruyff, y Vogts lo logró. Borró la imagen de San Johan con su tenacidad y férrea disciplina. Vogts no jugaba para ganarse elogios, jugaba para destruir la creatividad de sus oponentes. Tras una brillante carrera como jugador en el Mönchengladbach, Vogts se convirtió en un entrenador consagrado. Llevó a la selección alemana a la victoria en la Eurocopa de 1996 y luego recorrió numerosos países futbolísticos como Escocia, Nigeria y Azerbaiyán. La vida de Vogts es una serie de días de trabajo ininterrumpido. Es un hombre trabajador serio, tranquilo y a veces considerado soso. Vive con sencillez, sin ostentación, manteniendo siempre la imagen de un profesional. El Terrier en la cancha y Vogts fuera de ella son similares en lealtad y dedicación. Dedicó su vida al fútbol sin buscar elogios. Ya sea que triunfara o fracasara en el banquillo, siempre mantuvo la frente en alto porque se había esforzado al máximo. Hoy, a los 77 años, Berti Vogts se ha jubilado tras años de vagabundeo. Rara vez aparece en los medios, pero sigue siendo un asesor respetado, un testigo vivo del espíritu alemán de nunca rendirse. Hans-Georg Schwarzenbeck. De 26 años, es conocido como el guardaespaldas del emperador. Sí, Beckenbauer se adelanta. Schwarzenbeck se queda atrás para cubrir. Su estilo de juego es rústico sencillo, centrado en la fuerza y la intervención, oportuna. Acepta estar en un segundo plano, aceptando ser el que limpia para que Beckenbauer pueda brillar. Lejos del campo de fútbol, Schwarzenbeck eligió un camino completamente diferente al de sus compañeros millonarios. Abrió una pequeña papelería en Múnich y vendía periódicos y revistas en el mostrador todos los días. Los clientes que venían a comprar periódicos a veces no se daban cuenta de que el amable y tranquilo dueño de la tienda era el campeón del mundo. Rechazó la ostentación y encontró la felicidad en una vida sencilla y ordinaria con su familia y vecinos. La humildad de Schwarzenbeck es lo más destacable. Es tranquilo en el campo y tranquilo en la vida. Es la prueba de que no hace falta ser la estrella más brillante para ser feliz. Ahora, a los 75 años, Schwarzenbeck se ha jubilado y ha cerrado su tienda de comestibles, pero aún vive una vida tranquila en Múnich.
Sigue siendo el querido Cache en el corazón de la afición del Bayern, un simple héroe en la vida cotidiana. Wolfgang Overath, de 30 años, era un talentoso director de orquesta con una zurda excepcional. En el Mundial de 1970 y São Paulo, 4 fue elegido titular en lugar de Günther Netzer y demostró al entrenador Schön la razón con su excelente capacidad para controlar el partido. Overath jugó como un artista dibujando suaves curvas en un equipo de acero. Overath dedicó toda su carrera a un solo amor: el FC Colonia. Tras retirarse, presidió este club durante muchos años. También es famoso por sus actividades benéficas, especialmente el fondo para apoyar a las personas sin hogar y en situaciones difíciles. Overath es un auténtico caballero educado, amable y atento. Usa su fama para animar a quienes se encuentran en circunstancias desafortunadas. Su brillantez en la cancha se tradujo en compasión por la vida. Overath no solo marcó goles, sino que también creó esperanza para los menos afortunados. Hoy, a sus 80 años, Wolfgang Overath goza de buena salud y continúa con sus actividades sociales. Es un monumento a la lealtad y la humanidad, respetado no solo en Colonia, sino en toda Alemania. Uli Hoeneß, de 22 años, es un torbellino en la banda con una velocidad vertiginosa, con un regate audaz, provocó el penalti en la final. Hoeneß representa juventud, hambre y un espíritu ofensivo inquebrantable. Pero la vida de Hoeneß, después de eso, fue un verdadero éxito. Se retiró prematuramente debido a una lesión de rodilla a los 27 años y se convirtió en el director ejecutivo más joven en la historia de la Bundesliga. Con su aguda mentalidad empresarial, convirtió al Bayern de Múnich en un poderoso imperio financiero. En 1982 sobrevivió milagrosamente a un trágico accidente aéreo del que fue el único superviviente. Sin embargo, en 2014 tuvo problemas con la justicia por evasión fiscal y fue encarcelado. Tras salir de prisión, Hoeneß regresó al Bayern como presidente, recibido como un héroe que regresa. Su vida fue una serie de altibajos extremos, de campeón del mundo a víctima de un accidente aéreo, de magnate a prisionero, y luego renació. Fue un hombre de acción, de errores y correcciones, sin rendirse jamás. Ahora, a sus 72 años, Uli Hoeneß sigue siendo el padrino del fútbol alemán. Su voz aún tiene peso. Disfruta de la vida junto al lago Tegernsee, recordando una vida extraordinaria que pocos pueden experimentar. Jürgen Grabowski, de 29 años, es uno de los jugadores más técnicos de Alemania. Empezó el torneo desde el banquillo, pero su brillantez y su capacidad para aterrorizar a las defensas rivales lo llevaron a ser titular en los partidos más importantes. Legendario capitán del Eintracht Frankfurt, Grabowski aporta elegancia y serenidad al juego. Tras retirarse por lesión, Grabowski tuvo un breve periodo como entrenador interino, pero se retiró rápidamente del fútbol profesional. Se dedicó al negocio de los seguros y llevó una vida tranquila, alejado de la polémica. Fue recordado como un hombre modelo, leal y siempre cumplidor de sus promesas. Grabowski dedicó gran parte de su tiempo a su familia y a su club, el Frankfurt, donde era venerado como un dios viviente. La carrera y la vida de Grabowski eran tan tranquilas como un río en calma, en contraste con su hábil regate en el campo. Pero era precisamente esta sencillez la que le proporcionaba la felicidad. Sin embargo, el viaje de aquel artista del fútbol llegó a su fin. El 10 de marzo de 2022, Jürgen Grabowski falleció en un hospital de Wiesbaden tras un largo periodo de diálisis renal a la edad de 77 años. Su fallecimiento supuso la pérdida del Eintracht Frankfurt y del fútbol alemán
de uno de sus mejores hijos. Una leyenda de la lealtad. Bernd Hölzenbein, de 28 años, fue el hombre que cayó en el área en la final, provocando el penalti del empate para Alemania. Aunque los holandeses siempre lo consideraron una jugada de tiro libre, los alemanes lo vieron como una travesura necesaria. Hölzenbein poseía una gran velocidad y un gran olfato para las ocasiones, lo que lo convertía en un jugador peligroso por banda. Tras su ilustre carrera en el Frankfurt, se fue a jugar a Estados Unidos y luego regresó a su puesto como vicepresidente y jefe de ojeadores de su antiguo club. Tiene un ojo agudo para el talento, descubriendo a muchos grandes talentos como Uwe Bein y Tony Yeboah. Hölzenbein es conocido por ser una persona inteligente y con sentido del humor que siempre sabe cómo manejar cualquier situación, como cuando provocó un penalti hace años. La vida de Hölzenbein estuvo ligada al fútbol hasta sus últimos días. Siguió acudiendo regularmente al estadio siguiendo a su equipo favorito. Fue parte viva de la historia del Eintracht Frankfurt. Sin embargo, el 15 de abril de 2024, Bernd Hölzenbein falleció a los 78 años tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Su fallecimiento dejó tras de sí muchas controversias sobre la antigua técnica futbolística, pero sobre todo respeto por un campeón mundial que dedicó toda su vida al fútbol. Rainer Bonhoff, el jugador más joven del once inicial con 22 años, jugó como extremo derecho con energía juvenil y gran facilidad para los centros. Fue Bonhoff quien asistió a Gerd Müller en el gol de la victoria. Se le comparaba con un motor en la banda incansable en ataque y defensa. Bonhoff es el único jugador alemán en ganar la Eurocopa 2 veces, 1972 y 1980. Tras retirarse, tuvo una fructífera carrera como entrenador en Alemania y Escocia. Actualmente es vicepresidente del Borussia Mönchengladbach. Bonhoff lleva una vida de constante dedicación. Es una persona tranquila, de gran prestigio, y siempre trabaja con el máximo sentido de la responsabilidad. Hoy, a sus 71 años, Rainer Bonhoff sigue trabajando arduamente para revitalizar el Mönchengladbach. Es el puente entre el glorioso pasado y el presente, inspirando a las nuevas generaciones con su propia experiencia. Bernd Kuhlmann, de 24 años, fue un jugador versátil del Colonia. En el Mundial de 1974, jugó 3 partidos y marcó un gol. Kuhlmann era el tipo de jugador que todo entrenador necesitaba, no demasiado destacado, pero siempre aportando su granito de arena y dispuesto a sacrificarse por la estrategia general. Su apodo Cuyo era sinónimo de fiabilidad. Tras retirarse prematuramente por motivos de salud, Kuhlmann se convirtió en agente de jugadores y se unió a la directiva del FC Colonia. Llevó una vida bastante privada en su ciudad natal. Su hijo Carsten Kuhlmann se convirtió posteriormente en jugador profesional. Kuhlmann vivió como un hombre de familia, apoyando discretamente la carrera de su hijo y manteniendo una buena relación con sus antiguos compañeros. Ahora, a sus 74 años, Bernhard Kuhlmann disfruta de un retiro tranquilo. Rara vez aparece en público satisfecho con lo que ha logrado y aportado al fútbol alemán. Dieter Herzog, de 27 años, era extremo izquierdo del Fortuna Düsseldorf. Jugó 2 partidos en el Mundial de 1977-4, aportando velocidad y precisión. Aunque no era titular habitual, la contribución de Herzog a la rotación del equipo fue crucial para mantener en forma a los jugadores clave. Tras retirarse, Herzog pasó una larga temporada en el Bayer Leverkusen como ojeador. Desempeñó esta labor discretamente, durante décadas, contribuyendo enormemente a sentar las bases del club. Herzog es meticuloso, paciente y tiene un ojo agudo. Hoy, a sus 77 años, Dieter Herzog aún es recordado con respeto en el mundo del ojeador alemán. Lleva una vida sencilla, disfrutando de su vejez tras años deambulando por los campos de fútbol
en busca de talento. Jupp Heynckes, de 29 años, fue un gran delantero, pero tuvo la mala suerte de jugar al mismo tiempo que Gerd Müller. En el Mundial de 1974 solo jugó 2 partidos y no marcó. Sin embargo, la clase de Heynckes era indiscutible. Era un delantero inteligente, técnico y extremadamente agudo. La carrera de Heynckes como entrenador fue más brillante que su carrera como jugador. Es uno de los mejores entrenadores y guió al Bayern de Múnich a un triplete histórico en 2013 y al Real Madrid a la Champions League en 1998. A Heynckes lo apodaban Osram, bombilla, porque su rostro solía sonrojarse mientras entrenaba, pero era un caballero sabio y lleno de humanidad. Sus alumnos siempre lo respetaron como un padre. Ahora, a los 78 años, Jupp Heynckes disfruta de su jubilación en su granja de Schwalmtal con su esposa y su perro. Ha abandonado por completo el bullicio del fútbol, ha encontrado paz y serenidad en la naturaleza y ha culminado una trayectoria legendaria de forma perfecta. Heinz Flohe, de 26 años y capitán del Colonia, era un centrocampista técnico de primer nivel. Jugó 3 partidos en ese torneo. Flohe poseía excelentes habilidades de regate y visión táctica. Era el cerebro del Colonia, quien le dio un toque artístico al juego. Sin embargo, la vida de Flohe terminó en tragedia y lágrimas. Tras retirarse debido a una grave lesión, tras una dura entrada, sufrió numerosos problemas cardíacos. En 2010 sufrió un derrame cerebral y quedó en estado vegetativo durante 3 años. Flohe pasó sus últimos años en absoluto silencio en su cama de hospital, en el dolor de sus familiares. El 15 de junio de 2013, el corazón de Heinz Flohe dejó de latir a los 65 años. Su fallecimiento fue una gran pérdida, un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. El legado de Flohe es una huella imborrable que la afición del Colonia jamás olvidará. Herbert Wimmer, de 29 años, apodado Pulmón de Acero, fue el corredor incansable que sustituyó a Günther Netzer en el Gladbach. En el Mundial de 1974 jugó 2 partidos. Wimmer era un jugador entregado, sacrificando su ego por el equipo. Tras retirarse, Wimmer llevó una vida muy privada. Tuvo algunos problemas de cadera debido al sobreentrenamiento en su juventud, pero siempre mantuvo un espíritu optimista. Evitaba a los medios de comunicación y disfrutaba de la vida con su familia. A sus 79 años, Herbert Wimmer vive en paz en su ciudad natal. Es la personificación de los trabajadores diligentes que sientan las bases de grandes victorias. Horst Dieter Höttges, de 30 años, apodado Eisenfuß, piernas de hierro. Es una leyenda del Werder Bremen, famoso por su estilo de juego, duro e inflexible. En el Mundial de 1974, solo jugó un partido, pero su papel en el vestuario fue fundamental. Tras su carrera, Höttges se convirtió en empresario y entrenó a equipos amateurs. En sus últimos años luchó contra la demencia en una residencia de ancianos. El exdefensor fue olvidando poco a poco su glorioso pasado. El 22 de junio de 2023, Horst Dieter Höttges falleció a la edad de 79 años. Su fallecimiento dejó a los fanáticos del Bremen y al equipo alemán de luto, poniendo fin a la vida de un verdadero guerrero.